Entonces, pues el Señor me permitió compartir la palabra, la verdad, muy, muy bendecido. Y como sé que este es un tiempo también para líderes, que la mayoría de las personas que vienen a la academia tienen el deseo de servir a otros. Amén. ¿Usted tiene el deseo de servir a otros? Pregúntele al que está a su lado, ¿a quién ayudaste hoy? ¿A quién ayudaste hoy? Si la respuesta es a ninguno, dele un coco. No, mentira, no más golpes por hoy. Pero vamos a proponernos esto, o sea, que siempre, todos los días, sea el día de abrir la palabra, de traer un mensaje, de compartir el testimonio de alguna persona, para que siempre corra y de inscribir a alguien en la academia. Amén. Entonces, yo le puse un título a esta predicación, por favor, anótelo en sus anotaciones, en sus notas, en su cuaderno. Los líderes no huyen. Diga al que está a su lado, no huyas. No huyas. Y si usted conoce a alguien que ha huido, escríbale un WhatsApp inmediatamente y dígale, ¿qué pasó? ¿Por qué huiste? Y hay una definición muy sencilla de huir. Mírela en la pantalla y si quiere yo se la dicto. Alejarse de prisa, por miedo, diga por miedo, ¿sí? Por distracción o por otro motivo. ¿De qué se aleja uno? De personas. ¿De quién huimos a veces? De personas, dígale el que está a su lado, a veces huimos de personas. Ya el Señor empezó a hablar. De animales. Ha habido una escapada, una vez se ha enfrentado a un perro bravo, que usted me toca correr. De algún objeto, de que tú digas, uy, aléjeme eso de mí, por favor, o de alguna cosa. O ahí no está, pero también a veces huimos de objetivos, de planes, de programas, de algo que tenemos programado hacer y huimos de eso. ¿Para qué? Para evitar daños. Yo prefiero huir para no terminar destruidos, para evitar pérdidas. Me retiro y retiro lo que ya gané, para evitar un disgusto. Diga al que está a su lado, hay que huir para evitar un disgusto. O para fracasar. Hay gente que dice, no, yo prefiero ir porque voy al fracaso. O para evitar molestias. ¿Alguien alguna vez ha oído para evitar una molestia? Diga, si yo me quedo, me peleo. Eso es huir. Y bueno, antes de empezar con los textos bíblicos, me gustaría orar por esta palabra. Lleve una mano a su corazón y dígale, Señor, aquí estoy como líder. Y póngase delante y dígale, aquí estoy como líder, Señor. Perdóname si he huido del llamado que tú tenías para mí, del propósito. Ponemos estas palabras que se van a predicar, los textos bíblicos que se van a usar, mi vida, Señor. Oro por nuestra academia, por cada líder en este lugar, Señor, las personas que nos ven, que la palabra edifique sus vidas, Señor, les dé crecimiento, revela en ellos áreas que están ocultas, que están por transformar, Señor. Danos la gracia para seguir creciendo en tu palabra, quita de nosotros las durezas, las áreas oscuras, los velos, Señor, y que sea un tiempo de luz, de transformación y de crecimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por eso un líder que tiene, pues tiene que tener el respaldo del Señor. Pero el Señor sí puede abandonarnos. Y lo tercero, un líder siempre está equipado. Dios le da capacidades, le da tiempo y le da vida. Por eso nadie nunca puede decir, yo no tengo nada, porque claro que sí tienes algo que Dios te dio. Ahora, hay en la Biblia una historia de un hombre que fue llamado al liderazgo, pero que huyó. Y ponme el nombre de este líder, por favor, Sansón. ¿Han oído alguna vez de Sansón? ¿Conoce usted algún Sansón en su vida? Ok, bueno, entonces vamos a estudiar un poquito la vida de Sansón. Es un juez de Israel, está en el libro de Jueces, Jueces 13. Vayamos allá, por favor, en sus Biblias y vamos a ir viendo qué es lo que se debe hacer de parte de Dios y qué es lo que no se debe hacer de parte de Dios. Eso es muy importante porque el libro de Jueces está totalmente equipado de varios liderazgos y estudiar el libro de Jueces es estudiarnos a nosotros mismos. Lo que es el pueblo, lo que son los líderes, la reacción de las personas, cómo se abren las puertas, cómo se cierran las puertas, cómo se abre una puerta para la maldición, cómo se deben cerrar. Y el libro de Jueces es un libro histórico que nos revela cómo somos, es un libro espejo y usted se lee en todos los aspectos. Y mire Jueces 13:3 dice, ya lo tienen en sus Biblias, ahí dice, entonces el ángel del Señor
se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Esas son buenas noticias, porque qué bueno es que Dios te diga que vas a poder hacer lo que no puedes. Así es. Y tú sabes por dentro: yo eso no lo puedo hacer. Y Dios te dice: como no has podido hacerlo, lo vas a poder hacer. ¿Quién recibe eso? Dígale al que está a su lado: ¿qué no has podido hacer? Y respóndale: no puedo hacer esto. Y usted dígale: por lento. Por lento. Pero como Dios no lo ve a uno así, si se da cuenta cómo habla Dios, y en eso aprendamos desde ya. Mire cómo habla Dios y cómo debemos hablar entre nosotros. Qué saludable es que no has podido hacer esto, lo vas a hacer. Y eso nos quita un poquito también un espíritu derrotista y que nos llama al fracaso. Y yo no puedo hacer eso, lo vas a poder hacer. Y acostúmbrense en sus entornos, con los consiervos, entre familiares, amigos: no puedo, no puedo. Sí puedes. Es que no me aguanto. Aguántese hasta la casa. Verso 4: darás a luz un hijo varón. Verso 4: así que ten cuidado. ¿Qué hay que tener? No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Dígale al que está a su lado: no bebidas alcohólicas. Por favor. Dígale al que está al otro lado: no bebidas alcohólicas. Ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Dígale al que está a su lado: no comas alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Entonces mire, ¿qué es lo lindo que Dios hace con los líderes? Dios es un Dios claro, y eso lo he aprendido de mi Señor. Uno tiene que hablar con claridad. Usted nunca puede decir: me repites que no le entendí. Con Dios no, Dios habla muy claro. Y dos temas de los que habla Dios muy claro: cómo debemos vivir y qué debemos hacer. Dígale al que está a su lado: tú tienes que saber cómo debes vivir y qué debes hacer. Cuando en la familia hay una autoridad de parte de Dios establecida, un papá y una mamá deben tener esas dos respuestas para sus hijos. Usted tiene que tener la claridad con sus discípulos de responderles estas dos preguntas. Si a usted un hijo o un discípulo le dice: ¿cómo debemos vivir?, usted tiene que saber. Y si a usted le preguntan: ¿qué vamos a hacer?, usted tiene que saber qué hacer. Usted no puede ignorar estas dos preguntas que son fundamentales para cualquier vida. Muchas personas que nosotros vamos a rescatar vienen con estos dos cuestionamientos. ¿Y cómo debemos vivir? O sea, ¿cómo es el estilo de vida de Dios? ¿Y qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Es fundamental. Y tenemos que respondernos estas dos preguntas siempre, porque mire lo que dice a él. Por ejemplo, en el caso de ella le dice: nada de alcoholismo, nada de bebidas alcohólicas. Y una condición muy linda de Dios es no vicios. No vicios de ningún tipo. No tenga ninguna adicción. Y la verdad es diferente, es cómo varía el tiempo con las adicciones, pero hay adicciones muy sutiles. El otro día hablaba con una persona que se la pasa, le cuesta mucho el tema del celular y todo el día está viendo cosas en el teléfono. Y le mandan a hacer una tarea y tiene que estar, o sea, es una adicción. Concéntrese, espere. Y es adicto, y es la ansiedad en las manos, en los ojos, estar oyendo, viendo un material, es adicciones. Y cuando las adicciones tocan tu cuerpo, entonces es en los ojos, y tus ojos tienen una adicción a ver algo todo el tiempo. Y cuando las adicciones son, por ejemplo, el alcohol, el cigarrillo, las bebidas, eso no corresponde a un líder. Y por eso lo primero que hacían ellos era purificarse de adicciones que pudieran tener, de cosas que les quitaran la voluntad, porque algo que hace el alcohol es, te roba tu voluntad. ¿Qué te roba? Por eso en el Proverbio 31, el consejo al rey Lemuel, le dice: no des tu vida al vino porque pierdes el juicio. Y después no sabes cómo pasó, cómo me sucedió, no me di ni cuenta. Por ejemplo, hay gente adicta a dormir y no se da ni cuenta de cómo le pasa la vida. Y es mediodía y
y me acosté de día y me desperté noche 6 de la tarde, que fue el pecado del rey David, y se levantó en la tarde a pasear y el pecado entró. Y por eso, ¿cómo debemos vivir? Primero, sin vicios. Erradique los vicios de su vida, cualquier tipo de vicio que tenga, que le robe la voluntad, que le robe a su familia, porque de pronto por vicios está perdiendo tiempo a un ministerial. ¿Y por qué no hizo grupo? No sé, no me di ni cuenta, no llame a nadie, porque los vicios te roban la vida. Ahora dice en la comida, no comas ninguno de los alimentos. Un líder tiene que saber comer. Y Dios te dice, come esto. Y a quien jamás se le debe cortar el cabello, que es un pacto que no se debía cortar su cabello. Y lo segundo es, ¿qué debemos hacer? Mire ahí al final dice, Él comenzará a rescatar. Subraya esa palabra en su Biblia. Eso está en el texto de Jueces. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los. Ahora, ¿qué debemos hacer? Diga el que se ha lado, rescatar. ¿Qué hay que hacer? Rescatar. Porque sí me parece que tenemos que tener el objetivo claro. ¿Qué hacemos en esta academia? Rescatamos. ¿Qué hacemos? Rescatamos a las personas que llegan de la mente concupiscente. Rescatamos a las personas que llegan de sus propios conceptos. Por eso nunca subestime el consejo de un padre o de un líder, que trata es de rescatarte, de atraerte. Yo reflexiono mucho en lo que es ser profesor. Y ser profesor, la verdad eso es una profesión muy digna de mucho honor por muchas razones. Y uno a veces no entiende hasta las pequeñas cosas que hace un profesor. Y uno, por ejemplo, digamos que este es el salón de clases, y un estudiante llega tarde y se hace atrás. Pongámosle un nombre así como Diego. O sea, es un ejemplo para las naciones. Y usted ve que Diego llega tarde y llega atrás. Y usted lo llama, le recomienda. Y de pronto no es solo una calificación, porque de pronto es que es una nota, y no. De pronto Diego es bueno en educación física, en otras materias, pero usted lo pasa adelante y le dice, porque eres impuntual. Eso no está bien. Y tú estás transformando a las personas, enseñándoles lo que deben hacer. Yo recuerdo mucho, a mí me ungieron pastor a los 19 años, casi que recién cumplidos. Y cada vez que pasa el tiempo digo, uy, joven. Y entonces estábamos en una reunión de pastores con unos pastores que han venido como de otras ciudades y de otro país. Recién nos ungieron y estábamos en las reuniones. Y yo no tenía ni siquiera un protocolo de vestirme en la reunión. O sea, yo iba a la reunión. Y llegaba con mi pintica, Dios mío. Y entonces estaba en una reunión y estaban los pastores, todos aportando, estaban predicando una palabra y todos como diciendo en sus congregaciones. Y yo estaba iniciando en esa área del pastorado, y yo recuerdo que me senté como si fuera un skater de pantalón hasta acá, me senté así en y estaba así, y la pastora me manda como una señal de ojos, en plena reunión, el pastor predicando, todos amén, todos elegantes, y me dice, y yo, bueno, debe querer agua, un café, algo. Me paré, fui, todo. ¿Qué pasó, mi pastora? Siéntese bien como un pastor y póngase bien el saco. Y señor, y me senté. Y ahí, claro, uno no valora que hasta en eso veo a algunos muy mal sentados, mal vestidos. No, mentira, no. Pero tenemos que aprender. ¿Y qué es lo que más aporta cuando tú le enseñas a alguien lo que debe hacer? Le agregas valor a su vida. Yo recuerdo mucho que entonces tuve la oportunidad en mi vida de devolvérsela a un discípulo. Entonces estaba Tomás, como de 13 años, 12 años, no sé, y llegaba el pastor, José María, y Tomás lo saludaba sentado así. Y yo, Tomás, párese, salude bien al pastor y dígale, buenas noches, mi pastor. Así como esas palabras, yo, es un lenguaje que los hijos entendemos. Yo no más, yo. Y efectivamente de ahí empezó a recibir la instrucción, y hasta en eso uno tiene que aprender el cómo
debes hacerlo o qué debes hacer. ¿Y quién te enseña eso? Un líder, una persona que toma la decisión de verte y decirte, venga, no haga así, no haga eso. Y la palabra es hermosa liderándolos. Tanto así que la palabra tiene textos como, cuando tú estés en un banquete, pon un cuchillo en tu garganta y no sea boleta. Parafraseado. Y efectivamente ahora nos llega un banquete y uno ve toda esa comida y uno, cálmate. Y empieza uno a entender cómo la palabra te lidera y te dice cómo debes hacerlo, qué debes hacer. Y sale uno de la congregación, que es un espacio hermoso, pero llega a lugares que no son la congregación, pero todos esos principios de cómo debes hacerlo te funcionan, te ponen en autoridad, te dan honra, te abren puertas, porque es la bendición de recibir el propósito, el saber qué debes hacer. Mire, fue tan especial, yo la verdad, el tiempo siempre corre y no quiero demorarme en esto, pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan de 2 en 2, y les da unas de lo que deben. Entonces arranca, en camino de gentiles, no vayan todavía, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel y empieza. En casa de tal, hagan esto, si lo reciben, digan shalom a esta casa, si no, haga así, sacúdase y váyase, y ya saben, no lleven mal, o sea, váyanse con lo necesario, tranquilos que el obrero es digno de su salario, usted no se preocupe por comida. Al principio, la primera vez que los llamó, eso está en el libro de Mateo, capítulo 10, y empieza a describirles lo que deben, y aquí es igual. Entonces tenemos el campamento, usted tiene unas preparaciones y usted le dice, vas a predicar la cruz, 15 minutos con oración, 7 puntos, no vaya a decir herejías ni blasfemias, y empieza un líder a enseñarte lo que debes hacer. ¿Sí se da cuenta por qué es importante un liderazgo en una vida? Y Dios es claro, usted tiene que aprender a ser claro. Con sus discípulos, ¿cómo tenemos que ser? Con los hijos, ¿cómo debemos ser? Y a cualquier persona que usted le transmita un mensaje, sea claro, dígale, mire, las cosas son así y van a ser así, y se las dejo sentadas. Ahora, mire lo segundo que estábamos hablando, Jueces 13, 24 al 25, yo le puse tener el respaldo de Dios y dice, así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo y el niño creció y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedán, entre las ciudades de Sora y Estaol. Y yo enumeré estas características. ¿Cómo sabe usted que tiene respaldo de Dios? Porque tiene la bendición. ¿Usted se siente bendecido en todo lo que hace? Eso se ve. La bendición se ve. Y mire que habla de una palabra abajo, dice manifestaciones. Hay manifestaciones en su liderazgo. Usted se manifiesta con sus discípulos. Sus discípulos se les ve la vida de Dios. Y aquí me encantó esto, estar en el lugar indicado. Manedán significa campamento de Dan, que dice es donde Dios juzga y donde tenemos buen juicio. Y aquí es algo muy importante porque nosotros no podemos ejercer un liderazgo si no está el Señor. No podemos hacerlo. Y por eso evalúe en lo que usted hace si está el respaldo o no de Dios. En su casa evalúe el respaldo de Dios. Le da una autoridad mayor a lo que usted hace. Usted no le cree igual a una persona que tiene esa autoridad que a alguien que no la tiene. Y a veces descuidamos esta área de no tener el respaldo de Dios. Pregúntese, ¿yo tengo respaldo de Dios en mi casa? ¿Tengo respaldo de Dios en mi ministerio? ¿Se ven manifestaciones? ¿Realmente tengo bendición? Y aquí le quiero dejar una pregunta importante. ¿Se ve la vida de Dios en mí o no se ve? ¿Y sabe que a quién se le hacen estas preguntas? A los que viven con usted, a las personas que le rodean. Por eso en 8 días las vamos a traer y les vamos a hacer un cuestionario de cómo es usted. No, mentira. Ay, no. Pero yo le enseñé algo ahorita y en esto sí quiero hacer un poquito de énfasis porque en Jueces 16, 19 Dios deja a Sansón y mire lo que sucede acá. ¿Puedes ponerlo, por favor? Dice, bueno, hay varios textos. Por ejemplo, el 16:1 dice, cierto día, diga cierto día, no sabemos qué día, pero cierto día, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza. ¿Dónde fue? ¿A la ciudad qué? O sea, Sansón, ¿recuerdan al principio que Sansón debía destruir a los filisteos? Ahora, Sansón fue a una ciudad filistea y no fue a destruirlos. Y pasó la noche con una prostituta. O sea, se da cuenta que Dios le da un propósito a Sansón y le dice, destruya a los filisteos.
voy a dormir con ellos. Y uno, no te entiendo. O sea, te dije que no hicieras eso, tenías era que destruirlos si vas y pasas la noche con una prostituta. Ahora, el siguiente verso, mire, más profundo, dice, tiempo después, otra vez tiempo después, porque aquí me encanta, cierto tiempo después, porque va pasando el tiempo y usted va haciendo cosas así, Sansón se enamoró de una mujer llamada, que era filistea, que vivía en el valle de Sore, que era otra ciudad de los filisteos. Ahora, mire lo que dice acá. Entonces Dalila, de la que él se enamoró, haciendo pucheros. ¿Qué hacía Dalila? Pucheros. ¿Qué hacía Dalila? ¿Qué son pucheros? Vamos a hacer un taller de pucheros. No, mentira, no. Hizo pucheros, o sea, como que, no sé, se hizo la consentida, manipuló la situación y le dijo, ¿cómo puedes decirme te amo? Escúcheme, Sansón ya le había dicho, te amo, si no me confías tus secretos. Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando. ¿Qué hacía Dalila? Lo fastidiaba. O sea, no solo le hacía pucheros, lo fastidiaba. ¿Usted alguna vez ha sentido fastidio de alguien que, uy, no me aguanto ni el olor, horrible? Hasta que Sansón se hartó. ¿Qué le pasó a Sansón? Tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareno desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. O sea, ya se le reveló. Ahora, recuerden al principio, Dios dijo, Él debe destruir a los... Y aquí ya estaba arrunchado, enamorados, contándole los secretos. ¿Cuánto pasa así? Usted no se junte con ellos. Si usted se fue de fiesta toda la noche, habló, se emborrachó, se enfiestó, y ese no era el propósito de Dios. Y mira lo que dice el siguiente verso. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. Y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se da cuenta de que el Señor lo había abandonado. Por eso sí se da cuenta que el propósito no lo abandona, pero el Señor sí lo puede abandonar si usted se deja arrullar por lo que no debe dejarse arrullar. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron a Gaza otra vez, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en prisión. Entonces, vamos a reflexionar por qué Dios abandonó a Sansón y por qué Dios deja lo que hacemos. Primero, ir a donde no debemos. Esta es una pregunta que nosotros como matrimonio siempre nos hacemos cada vez que nos invitan a un lugar y debemos ir. ¿Y será que si vamos es de Dios? Y él, mire a dónde iba. Primero iba a Gaza, que significa enlazar y enredar. Se dejó enredar. Y recuerde que para dejarse enredar, 1 vez, 2 veces, 3 veces. En Timná él se iba a casar, y Timná es otra ciudad de los filisteos que significa contienda. Y no pare ahí. Valle de Sorek significa árbol sin fruto. Y tú te das cuenta por qué Sansón, siendo del pueblo de Dios, recurrentemente iba a lugares filisteos. ¿Y no le parece sorprendente que los hijos de Dios recurrentemente hacen cosas que no deben hacer? Y recurrentemente es como, yo no sé, yo lo veo como de esta manera: estoy acá, debo estar acá, pero voy a darle una vueltica y me regreso. Y es como los niños chiquitos: no pise ahí, que no. Y están el pueblo de Dios en escenarios donde no deberían ni siquiera ir. Y él era el hijo de Dios, era el llamado por Dios a juzgar, él tenía que destruirlos. Y dijo: pero vayamos a Gaza a una fiestica, y a Timná a buscar novia, y a Soreg a ver qué pasa. Y van acá, y tienen conversaciones y hacen cosas que no deben, y por eso Dios les abandona. Y por eso una sola contienda, pero peleamos poquito, y Dios lo dejó. Ahora, esta es la más tremenda, porque no solo son lugares. Diga, no solo son lugares, son personas. Estar con quien no debe estar. Dalila significa la que tiene la llave.
la que vacila, languidece y te deja postrado. Lo postró. Pregúntele al que está a su lado, ¿cuál es tu Dalila? Recuerden, no solo son lugares, son personas. Ustedes que han hecho un trabajo ministerial muchas veces sabrán que muchas veces las personas vienen bien y se enredan con una persona. Una persona. Comparten algo, comparten un viaje, una salida de grupo, algo en la universidad, algo en el trabajo. Y esa persona es la que, desde que conocieron a esa persona, ya no son los mismos. Porque le entregan la llave y los dejan postrados. Por eso tenga mucho cuidado con las personas con las que usted se rodea. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido porque entró una persona? La tercera persona. Pregúntele que está a su lado, ¿has oído de la tercera persona? ¿Cierto que sí hemos oído? Y mi papá se fue con la tercera persona y se consiguió un amigo y la amiga de un amigo y ese día se conocieron y el día que se conocieron y pues Dalila, y mire qué hace Dalila, te hace romper el pacto. ¿Qué le hizo? Le hizo romper el pacto. Él tenía un pacto con Dios de que no debía raparse y ¿quién se lo rapó? Ella. Una persona te hace romper. Por eso algo que yo espero que el liderazgo, pues que esta palabra nos ayude a crecer es que las personas no sean un estorbo, que no te juntes con personas que te van a hacer romper el pacto y dejarse arrullar. Ahí dice dejarse arrullar. Esa sí me impactó, porque ¿qué es arrullar? Es hablarte pasito, hablarte bonito, es que nadie se entera, yo no le digo, venga. Y en esos arrullos ahí usted se deja engañar. Por eso si hay parejas acá, dígale, ¿quién te está arrullando que no sea yo? Pilas. ¿Quién te arrulla? Y a los que son solteros también dígale, ¿quién lo está arrullando? Por WhatsApp. Me arrulló por WhatsApp, me mandó un arrullo. Ay. Y usted cae. Y mire, lo más peligroso de esto, ¿qué es? Porque quiero que lo pongamos en cosas prácticas. El Señor se aparta. Indudablemente el líder se aparta. Un líder que se aparta, pues nunca va a dar un fruto. Y por eso el Señor se va a un lado. Y el propósito está así, Él sigue teniendo el propósito de destruir a los filisteos, pero cada día ya está más alejado de su propósito. Entonces, si su propósito es rescatar un alma, porque ¿quién quiere rescatar un alma, 2 almas, 10 almas acá? Recuerden que estamos orando por 10, por 50. Entonces, voy a rescatar a 10, pero en vez de rescatarlos, se está haciendo amigo de ellos, se están arrullando, mejor dicho, lo están sacando a usted. Y el líder, en vez de estar rescatando a otros, se fue paseo a arrullarse con quien debió haber rescatado. Y por eso tengan mucho cuidado con esas personas, Dalila. Ahora, va pasando algo, mire acá, y es que, pues indudablemente Dios nos equipa. Cuando Sansón, capítulo 14, vaya a su Biblia, 14:5, cuando Sansón y sus padres, es que la historia tiene muchas cosas, cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, que significa contienda, de repente un león joven atacó a Sansón. ¿Quién atacó a Sansón? Un león joven, cerca de los viñedos de Timna. En ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera degollado, hubiera sido un cabrito. Pero no le contó nada de lo que sucedió ni a su padre y a su madre. Y nosotros nunca como líderes podemos decir, no, es que no tengo nada. Porque aquí me impacta mucho que él, a mano limpia, lo derrotó. Dios siempre nos da algo y nos da a nosotros mismos. Tóquese su cuerpito y diga, yo me tengo a mí mismo. El Señor me equipó con lo que yo traigo. Y aprendí eso en la vida. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que Dios nos escogió para enfrentar el problema. Ese libro de Jueces tiene una particularidad muy especial y espero que le ministre a usted, lo predica la pastora Alejandra la otra vez, y es que cada vez que el pueblo de Israel tenía un problema, Dios no mandaba fuego, no mandaba rocas, no mandaba cofres de oro, Dios levantaba a un líder. ¿Qué levantaba? Y Dios siempre que ve una situación, lo que quiere es levantar una persona. Y yo espero y oramos para que las personas que Dios quiere levantar sean las que están acá. Escúcheme bien, y si usted no decide levantarse, Dios levantará
a otro. Yo recuerdo mucho, y este testimonio lo comparto siempre y me ministro cada vez que lo comparto. Tenía un amigo de un amigo, familiar de un amigo, de un conocido, que era, voy a usar esa palabra para que usted me entienda, era un impío. Esa era una persona que blasfema de Dios, que contendía con Dios, que iba todo en reversa contra Dios. Y yo siempre lo recuerdo a él porque nunca tuve la autoridad para predicarle de Dios. Siempre que lo veía yo trataba era de huir, de no enfrentarme a esa persona, porque era de esas personas que te sienta doctrina y te hace preguntas y te dice, pero si Dios no está conmigo, y yo porque fumo, y yo porque trabajo y me va bien, y llega a un punto que me va a bajar, yo, ¿está allá? No, yo, me da pereza. Ese no se va a convertir jamás, yo no creo que, y nada, nunca, y siempre eran vacaciones y me lo encontraba, reuniones familiares y lo veía, partido de fútbol y era una jartera y uff. Y claro, como sabía que era cristiano, entonces era la puya y vamos a orar por los alimentos, lloro y arrancaba yo, uy, qué pereza. Y en toda situación era cargante, porque sabía que yo era una persona que estaba buscando de Dios y que él nunca iba a buscar de Dios. Pasan los años, yo me dejo de ver con esa persona nunca más, me caso, tengo mis hijos, cambio de lugar de vivir y todo. Y un día entro a un almacén a comprar una leche y él entra. Y yo, llevaba 10 años descansando de no verlo, huyendo de él. Y fue imposible de no encontrarnos porque era como donde está Juanca, acá como la mitad así, Juanquita. Y como que el contacto visual fue evidente, o sea, fue como... Y yo no alcancé como a esconderme entre las panelas. Cuando abre los brazos, porque era grande y gordo, esos brazos así, todo gordo. Mi pastor Johnny, y yo. Ya empezó. Todas las caderas de uno. Uf. Me convertí, desde allá grito. Me convertí y yo. Peor, yo creo que era, yo me la estaba montando. Y como que eso que de allá para acá viene como avanzando como David. Y hacía como así, yo, pero ¿qué le pasa a este man? Me convertí a Dios y ahí en 3 minutos, mira, nos dejamos de ver, yo entré en una depresión, fumaba, mejor dicho, estaba mal, mi hogar mal. Y le dije a mi esposa, yo no sé qué vamos a hacer, yo creo que es como un momento de buscar de Dios. Llama a tu amiga del trabajo que va para una iglesia, dile que nos invite, fuimos, Dios me habló y empezó. Me metí a la academia, terminé todos los niveles, hice cursos, fui líder de campamento y yo me bauticé, eso que saca la foto del bautismo, el Espíritu Santo en la foto, o sea, toda una cosa tremenda. Yo no podía creer la conversión de ese hombre. No, ahora mi hija está en líder, aprende piano, yo soy líder, tengo un grupo, vivo acá nomás. Y yo no, me voy a ir con este líder. Fue increíble. Fue increíble, él me aprovechó, me pidió perdón, dijo tantas veces que te la monté, no lo podía creer que Dios estuviera en un lugar reservado para mí, dejé el vicio, estaba un poquito más delgado, yo estaba, Dios le había rescatado. Y yo siempre pensé que debía tener unas herramientas mayores para ganar a una persona como él. Y no entendí esto, y es que a veces esperamos tener tanto para ganar a una persona, tanto autoridad o testimonio, o haber logrado tanto en una vida personal para ganar a alguien para el Señor, y no vemos que tenemos dentro de nosotros lo que ya Dios puso, unas palabras, una unción, una gracia, un testimonio, para que alguien que tiene la necesidad profunda crea. Yo debía haber sido más valiente en ese momento para hablarle de Dios, sin esperar de pronto la gran conversión, sino hacer lo que debía hacer. Y tal vez ese miedo frenó su conversión muchos años y le impedía la oportunidad de no ir tan profundo. Y nos pasa que creemos que tenemos, por ejemplo, en el hogar, que el papá tiene que traer los 30 millones para que los hijos le copien, y no, realmente ya tienes en ti lo que tienes. Y por ejemplo, me gustó eso porque le habla del cuerpo. Él iba a Sansón con sus manos y no necesitaba nada más. Y a los discípulos el Señor les dijo, vayan, y que llévense a ustedes mismos. ¿Y qué más llevamos? Llevamos Biblias nuevas y actividades. No, vayan. Y peor les decía, ¿y qué decimos? Ya se les ocurrirá. Y el Señor les pondrá. Y entonces se paraban y efectivamente.
Y se paró Pedro y dio el discurso y Dios le fue poniendo. Y a veces esperamos muchas cosas en nuestra vida para entender que ya Dios nos quiere usar ya. Y mira, por ejemplo, ¿qué tenía Sansón? Ojos, tenía una visión, boca para profetizar, para edificar. Usted tiene palabras. Primero, tiene ojos, puede ver. Nosotros hemos aprendido, no sé si a usted le parece, pero el liderazgo sobre las personas y la paternidad y maternidad le ayudan mucho a uno porque uno va viendo. Entonces nosotros, por ejemplo, salimos de la iglesia y hacemos como un mini examen con la pastora Aleja y ¿cómo viste a los niños en la alabanza? No, falta. ¿Y tú ves? Y después, ¿y cómo viste a tal discípulo? No, mentira. Y en la alabanza hacemos la evaluación y a veces con el pastor al final, ¿cómo viste? Y uno tiene unos ojos para ver. Y tú haces un examen de las personas que se congregan contigo, de cómo se comportan tus hijos. Acá estoy haciendo un examen de algunos para decirle a sus líderes, se están durmiendo, no les gusta la palabra, se enojan, patean, tienen mala actitud. Todo eso tú lo ves, tú identificas. Y hay factores, yo no puedo hacer el loco, yo lo veo. Y su líder también lo ve. Y si usted es un líder y no ve, grave. Yo no me di cuenta a qué horas estaba viendo esas luchas. No, pero se le veían. Y todo el tiempo eran observadores. Mire, el libro de Levítico, vayan delante del sumo sacerdote y el sumo sacerdote los observará y les dirá, hagan esto. Y si no, vayan 7 días y vuelvan y en 7 días los va a volver y examinará la casa o examinará al enfermo o examinará al sarpullido y lo observará. Y uno tiene ojos para ver. Y si usted no ve, está velado, está cegado y tenga cuidado con eso porque cuántas cosas no le han pasado a los velados que yo no me di ni cuenta hasta que se fue con él o con ella y por no ver. ¿Está aprendiendo? Diga al que está a su lado, vea. Y a los líderes, más. Ahora, ¿qué tenía? Boca para profetizar y edificar. Tú tienes unas palabras. No hay nada más chévere y yo creo que es de Dios. Mire, es tan de Dios que la palabra dice, durante todas las eras, de muchas maneras, por los profetas, la creación misma y ahora por su mismo Hijo Dios ha tratado de comunicarse, de traer un mensaje. O sea, creo que de Dios es hablar. Por eso si usted tiene una boca, usted hable palabras de Dios. Y los que son líderes no rehúsen las palabras. La Biblia dice, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Yo te amo mucho, por eso nunca te dije nada. Mal, no lo amaste. Yo te amo, por eso lo siento ahí. ¿Usted qué? ¿Y usted por qué esa cara? ¿Y usted qué le pasó? Y entre esposos, entre familia, entre amigos, con el líder, entre consiervos, y usted ahora porque está así, venía re bien y ahora ni viene. Y ahí viene y hace mala cara y no es la actitud y usted tiene que hablar. Y por eso bendigo a los líderes que se toman la tarea de sentar al discípulo y venga, hablemos. Eso que usted hizo, sí. Y te la quiero decir así, 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 y no es de Dios, no está bien, no lo veo bien. Y en eso hemos aprendido. Yo sobre todo he aprendido a comunicarme con mi esposa y a hablar palabras sabias, palabras de sabiduría. ¿Qué más tenemos? Manos, diga manos. Para bendecir, para trabajar e ir a la guerra. Hoy vi un meme re chévere que se para un pastor en el púlpito y dice, traigo una palabra profética que va a bendecir tu vida financiera. Trabaja. ¿Qué más tenemos? Pies para conquistar. ¿Los pies para qué son? Para recorrer. Entonces el otro día estábamos con la pastora Aleja hablando un poquito de dónde hemos hecho grupo. Y quiero que se haga esa pregunta al que está a su lado. ¿A dónde has ido para predicar? Entonces recuerdo que he tenido grupo en un barrio que se llama Suba Salitre, que usted llega a Suba Salitre, da un paso y ya está fuera de Bogotá. Y allá tuvimos un grupo de una familia de apellido Montoya que iban un montón de gente, iban unos niños y también tuvimos grupo en Urbanada y un poquito más lejos, en Villa del Río, era eso, Perdomo. Y recorrer es importantísimo. Y por eso pregúntese hasta dónde he recorrido. Si he recorrido, yo sé que hay líderes que han tenido grupos en centros comerciales, en parques, en casas donde les hacen el feo, pero ahí, ¿tiene pies? Muéstreme su pie. Diga, son para recorrer, úselos para recorrer.
Y que no le digan, yo sé que mi pastor se pega su vida hasta Bosa, y cuando él me dice, voy para Bosa, yo, digamos, mente. ¿Qué más tiene un líder? Mente, tiene ideas, pensamientos, planeación. O sea, usted no puede decir, no, es que no se me ocurre nada. No, si se le ocurre, usted tiene que tener ideas. Acá en la tarima, cuando hacemos algún concierto o algo, ¿y qué proponemos? ¿Y qué idea tenemos? ¿Y qué hacemos nuevo? ¿Y qué vamos a hacer? Y todos son ideas que usted trata de plasmar. Me encanta cuando hay reuniones y campamentos, porque ¿cómo decoramos? Allá, allá, o acá, o allá, o arriba, y todos son ideas. Y usted trata de plasmar esas ideas que va teniendo de cómo resolver. Y bueno, pensamientos, planeación y un cuerpo, talentos, vida, habilidades. O sea, usted tiene todo en usted. Por eso nadie puede decir, no, es que ¿cómo lo hago? Vaya, predique, hágale, diga al que está a su lado, no saque más excusas para hacer el ministerio. No saque más excusas. Usted vio que a Sansón no le fueron dadas las 30 espadas, los 200 ejércitos. Sansón se tenía a él. Iba con el Señor y él se tenía a sus manos, y viene el león, venga, y vienen estos y los a todos. Y por eso no hay nada más chévere que uno enfrentar la vida con lo que Dios le ha dado. Yo recuerdo mucho, aquí comparto un poquito el testimonio, cuando quedé huérfano, pues una de las áreas duras fue el área financiera. Y yo recuerdo mucho que una pregunta que surge es, venga, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo le hago? Y gracias a Dios siempre me rodeé de personas que nunca fueron conmiserativas, se dice, o sea, como que, sino al contrario, bueno, hágale. Y le hice. Entonces recuerdo mucho que en esa época vendía ropa y cargaba una bolsa negra grande como esta mesa en Transmilenio, vendiendo ropa. Y me pagaba la universidad, pagaba algo de arriendo, algo de comida, y no, llegaba la ropa. Tigui me compró mucha ropa, me acuerdo. Tigui vestía como rapero, óperas y uff. Y yo dije, no, tengo que ayudar a Steven. No, no, mentiras, él me ayudó a mí. Cogió la bolsa y dijo, voy a comprarle todo esto, pastor, y me compré un montón de ropa. Y recuerdo mucho eso porque, bueno, sí, el ministerio, pero le hicimos. Y cada vez que escucho que alguien hace algo y trabajo y me meto y voy al grupo y dejo acá mientras tengo el grupo y hago la reunión, y pues sí, es que usted tiene que hacerle y tiene que usar, y aquí con los instrumentos. ¿Y cómo le hacemos? Pues con lo que tenemos, y Dios nos va a dar más. ¿Y dónde vamos? Pues aquí hay un auditorio y hay unos salones y tiene unos equipos, y pero es que tengo estos tres, pues con esos tres multiplique, y o sea, no diga más que no puede. En el negocio es igual. Usted está en un negocio y usted quisiera ver la mega industria de 5 pisos, pero tiene un local. ¿Y cómo le hacemos? Pues arranque ahí y optimice y tenga ideas y haga, o sea, pero yo creo que no podemos sacar más excusas. Ya la palabra está, ya tenemos al Señor, tenemos la fuerza, usted ya no le da pereza, ya sabe hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, mire, voy concluyendo con esto, Jueces 16:23, cuando un líder termina haciendo lo contrario, dice, entonces los gobernantes, sí, los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival. ¿Qué estaban haciendo los gobernantes filisteos? Un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo, nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. O sea, habían vencido a Sansón y hicieron un gran festival. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios, diciendo, nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros, ahora está en nuestro poder. Los presentes, ya medio borrachos, ¿cómo estaban? Exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera, y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían una azotea. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo, quiero recostarme en ellas. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente, todos los gobernantes filisteos estaban presentes, y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento. O sea, imagínate que Dios dice, Él va a derrotar a los filisteos. Y usted lee estos versos. ¿Y cuántas personas que han venido a esta iglesia han estado en un campamento, una reunión de jóvenes, de parejas, no sé, tantos matrimonios que Dios dice, voy a usarte, voy a restaurarte, voy a hacer algo con tu vida, y terminan en esto, entreteniendo a otros, en borracheras? Y mire, el propósito de Sansón era destruir a los filisteos, pero a cambio él perdió sus ojos, su fuerza y su propósito. El líder que iba a juzgar
terminó siendo juzgado. Líderes bajo, míreme acá, porque aquí quiero que me preste toda su atención. ¿Cómo es posible que Dios nos llame a liderar y nosotros terminemos siendo juzgados? ¿Cómo es posible que Dios nos diga, hagan un grupo, y usted termine mirando si se queda o se va? ¿Cómo es posible que Dios le diga, Dios te va a dar un llamado, unas jovencitas, unos jóvenes varones, unas parejas, y usted esté luchando con un pecado oculto? O sea, ¿sí se da cuenta por qué esto es para los líderes? Porque Dios tiene un propósito más grande del que hoy estamos cumpliendo. Y por eso viene un juicio. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y si Dios te llamó a ser líder, ¿por qué no lo estás haciendo? Yo no sé, pero lo más doloroso es cuando de pronto una persona se dedica, trata de estudiar algo, trata de enfocarse en algo y no lo termina ejerciendo. Pero todo lo que estudió, todo lo que invirtió, ¿por qué se perdió? Y la gente queda bajo un juicio por no hacer lo que Dios dijo. ¿Cuántos hogares no se destruyen porque Dios les dice, edifiquen un hogar, unos hijos, tengan un hogar de testimonio, y en vez de eso se agarran a pelear, destruyen sus hogares, los hijos se pierden y Dios desata un juicio? Igual los jóvenes. Mire, haga de cuenta que usted tiene al frente de su espejo y hágase esa pregunta, ¿por qué no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Y si sigues así vendrá un juicio. Ahora entiende por qué no me viene gente. Es que yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y mira, avanza en esto. Sansón debía destruirlos, ¿verdad? Y al contrario, los puso a celebrar un festival. Les hizo fiesta a los mundanos, en el cual alabaron a sus, mire esa palabra que decía ahí, borracheras. Ya estaban borrachos. Y si se acuerda que Sansón no podía estar ni siquiera en esos ambientes. Imagínate, Dios te dice, no vas a ver borracheras en tu vida, no tienes que estar borracho, nada de vino, y terminas en esos ambientes. Y termina divirtiendo a otros. Y me encantó esa frase al final, el entretenimiento de Sansón. Por eso yo quiero hacerle un llamado a todos acá. Dios nos llamó a algo y no sé si usted lo está haciendo, pero esa fue la palabra que Dios me dijo. Pero termino con esto. Jueces 16:28. Entonces Sazón, le puso Sazón. Entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo. Las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que ha matado durante toda su vida. Y Dios siempre te da una última oportunidad. ¿Quién quiere una oportunidad hoy? De decir, yo sí lo quiero empezar a hacer. Hay muchos acá que han dicho, yo quiero. Y si le preguntan, ¿va a ser grupo? ¡Sí! Bueno, hoy es el día de aprovechar esa oportunidad. ¿Qué recuperó Sansón? Primero, oró. ¿Qué hizo? Sansón oró. Y aquí el texto dice, entonces Sansón oró. ¿Qué hay que recuperar? La oración. Usted no puede ser un líder si no ora. Por eso recupere su vida de oración si la ha perdido. Lo segundo, recuperó al Señor. ¿Se acuerda que el Señor lo había abandonado? Pero volvió. Y por eso Dios siempre nos da la oportunidad de recuperar. Y por eso no llore más por lo que ya no fue o lo que perdió. Ya no fue. Este es un tiempo para ya no llorar por no lo logré, ya no logré ser eso y a esta edad ya no pude hacer y no estudié y no hice, pues ya no pudo. Pero por lo menos recuperé la oración y la vida del Señor. Y escuche bien esta tercera, coja nuevas fuerzas. Porque mírenme acá todos, no se deje vencer por la frustración que le pueda traer aún el ministerio. Mire, yo creo que una de las cosas que más le cuesta al ser humano es volver a arrancar. Tratar de volver a iniciar. Y yo tenía 2 y se me fueron, vuelva a iniciar. Y tenía 1 pero como que no viene, vuelva, tome nuevas fuerzas. Y todo en la vida te habla de nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Tome el segundo aire y no deje de hacerlo. Recupere el
propósito. ¿Qué dijo Sansón? Déjame destruir los filisteos. Como al principio. Entonces, ¿por qué no le dice, Señor, déjame rescatar algo? Déjame ir por alguien y recupere sus ojos. Ve al que está a su lado, recupera tus ojos. Tienes que empezar a volver a ver. Recupera tus manos, porque esas manos estaban donde no debían. Y aquí me encanta ese dar la vida, déjame morir haciendo lo que me dijiste que haría. Porque Sansón le dijo, déjame morir destruyendo a los filisteos, que al final fue el propósito para el que Dios lo llamó. Y imagina usted decirle al Señor, Señor, déjame morir salvando almas, ganando más almas, haciendo lo que tú me mandaste a hacer. Y esta última, cumpla y logre la meta hasta el final. Yo hice un listado para cerrar de líderes que huyeron, que Dios les puso un llamado y huyeron. El primero, como ya lo mencioné, fue Sansón. No lo logró. O sea, él tenía que destruir los filisteos y bueno, al final sucede esto, pero yo creo que Dios tenía algo mayor. Pero otro fue Jonás. Jonás fue increíble porque Dios le dice, ve a Nínive y predica arrepentimiento porque los voy a destruir. A Nínive, y cogió un bus para Tarsis. Y dice, no, yo voy para otro lado. Y huyó. ¿Y cuántos dice, predíquele a ese muchacho? Y se enamoró de él. Y le dice, pero su merced. Y dice, no. Jonás, haga una cosa y termina haciendo otra. Gana a su familia y usted termina agarrado con ellos, peleando por plata. Y pero eso no era lo que usted tenía que hacer, hizo otra cosa. Conságrese santo y puro para Dios. No, fue y se enrolló y como lo arrullaron. Otro que también Dios tenía un gran propósito, el rey Salomón. Era un reinado grande y hermoso y pues había dos recomendaciones para Salomón: no se junte con muchas mujeres y no compre carros de Egipto. Y él fue como que le hicieron la inversa, que tenga mujeres, que compre carros y mujeres y carros. Y solo por una promesa de Dios no lo destruyó en vida, pero después de él, Rubén, el primogénito. ¿Usted puede creer ser el hijo mayor y que al final se lo den a otro? Es tremendo. Miren, esto aprendí algo porque el que sigue es Elí, que pasa lo mismo, y es cuando tú no lo haces, Dios se lo entrega a otro. En el caso de Rubén iba a ser el primogénito y Dios, por el pecado de él mismo, se lo da a José. Y en el caso de Elí se lo da al profeta Samuel. Y quiero decirle que en ningún lugar en Dios está escriturado. Si usted no lo hace, Dios, bueno, mi hijo, tranquilo, yo ni siquiera le aviso cuando otro ya lo tiene. Y usted, pero ¿qué hora, Señor? No, pues es que usted no se mosqueó. Saúl, otro igual, destruye a Amalek. No. Y Dios levanta a David. Judas, un discípulo que también hizo lo contrario. Esaú, que también era otro primogénito y por comida. ¿Por qué? Diga al que está a su lado, por comida. Se pierde el propósito. Por eso, bueno, amén. Jesse, quien me diga quién es Jesse se puede ir ya. No, mentiras. ¿Quién es Jesse? El siervo de Eliseo por plata. Que dijo que Amán, que dejó la plata, no le reciba ni una moneda a ese hombre, ni una moneda. Bueno, se fue y bueno, yo lo voy a alcanzar. Y perdió su propósito. Pero hubo unos que sí lo lograron, que no huyeron, que sí lograron. Por ejemplo, este es bravero, Noé. Haz un arca, va a caer un diluvio. Y no he bronceado todo esto del solazo, la marca acá, las gafas del sol. Va a caer un diluvio con la gorrita y todo. Señor, pero mire ese solazo. Pero no huiré. Si tú me dices que lo hagas, y sea para lo que sea, no huya. Ese de Noé me parece increíble porque es el liderazgo contra todo pronóstico. Hay varios así. Abraham, ese es otro. Sal de tu tierra. ¿En serio? Jacob es otro que no huyó. José, este es tremendo, vendido en la cárcel, pero mantenerse. Moisés, otro que no huyó, sino va y sigue. Ya sacó el pueblo, llévelo. Y después a Josué, entrégueles. Elías, contra toda una nación. Solo un hombre contra toda una nación. Por eso usted no sé qué, me tocó contra mi familia. Sí, Elías contra todo un país, contra los reyes.
O sea, fue increíble. El rey David no huyó. Los profetas, hablábamos del profeta Jeremías. Mire, el del profeta Jeremías es tremendo. Dios llama al profeta Jeremías y le dice, mire cómo fue el llamado de Jeremías. Vas a ir a un pueblo duro. Una versión dice cabezón, cabeciduro. Y es más, Dios le dice, y de una vez le digo, no te van a creer, ni oír. Y entonces yo creo que si yo fuera Jeremías le digo, pues ¿para qué voy? Ven Dios, o sea, tú hablas claro, pero en esta no te entendí. No, o sea, tienes que ir. Aun cuando no, sí, aun cuando no tienes que ir. Por eso usted no escatime a nadie ni de su casa, porque usted ve a su tío, a su mamá, a su papá, a sus hermanos y no me van a creer. Voy. Así no le crean. Son cabeciduros. Pero pues todos al final éramos así. Yo a veces en Chile les digo, levántense los que cuando se iban a convertir eran iguales. Y todos éramos iguales. Yo no estaba en el presupuesto de decir voy a ser un líder. Y hoy están pagando Gilio, estudiando un día adicional 3 horas, trayendo cartilla, Biblias, feros, resaltadores. Y ahí estamos. Los que al principio parecíamos esos, cabeciduros, tercos, los profetas. Imagínense, contra todo pronóstico de Jeremías, voy. Y fue. Estos son muy lindos, los apóstoles. El Señor Jesús les dijo, os perseguirán. Es más, matarán. Y yo creo que de pronto alguno me repite lo último. Os perseguirán. ¿Os qué? Perseguirán, matarán. Y fueron. Por eso no huya. Y mire, Dios es tan lindo que hasta ellos mismos, el apóstol Pedro le dice al Señor, Señor, pero ya hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos? O sea, y el Señor les da promesas, sí, pero igual morirán. Dios te dice cómo va a ser. Y bueno, el Señor Jesús, que llegar a la tierra, saber que vas a morir por otros, ir. Por eso yo quiero animar al liderazgo que a pesar de todo pronóstico, siga yendo, siga predicando, no se rindan. A pesar de que usted escriba el WhatsApp y lo dejen en visto, no pare. Así parezca que les entra por uno y les sale por el otro, persista, insista y no mengüe. Porque a todos los hombres de Dios que tuvieron una misión, enfrentaron las mismas cosas. A Jeremías no los van a oír. ¿Y a usted qué le pasa? A mí no me escuchan, pastor. Pues igual que Jeremías. Y aún así, no deje. Voltéese a su izquierda, a su derecha. Mírelos, usted los tiene ahí. Algunos líderes los tienen ahí cerquitas. Dígales, no voy a dejar de seguir. No voy a dejar de ir. Yo miro a los míos, no voy a dejar de ir. No voy a dejar de insistir. Y persista. Y mire a un consiervo y diga, no te van a dejar, no te voy a dejar. 15 años, 20 años, lo que sea. Mire, allá veo a Gabo, no te van a dejar. Allá atrás. Porque así es el Señor. Y pues así ha sido con nosotros, porque pues también hemos tenido nuestros momentos y uno mira al pastor y el pastor, no te he dejado. Y no, y venga, pastora Cristina, venga, pastor Jonathan, siéntese aquí. Bueno, no me han dejado. Y es de Dios, porque Dios tampoco nos deja. Todavía nos habla, todavía nos enseña. Y bueno, póngase de pie. Y vamos a poner esta palabra para orar solamente. Para terminar, para recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas, quiero que el espíritu de la palabra sea no huir, sino persistir.